Muy buenos días. Qué bueno que llegaron tempranito hoy, listos para desayunar espiritualmente. O tal vez desayunaron ya materialmente. ¿Poquito? Bueno, esta mañana vamos a estudiar el tema que teníamos planeado ayer. Es el único día que íbamos a invertir los temas. El título del tema es Las profecías de tiempo y el don de profecía. Y quiero tener una corta oración antes de comenzar el estudio. Padre Celestial, gracias por darnos la vida este día. Gracias porque podemos despertarnos, llevar adelante nuestras actividades diarias y testificar a través de nuestro testimonio en cuanto a lo maravilloso que eres tú. Pedimos, Padre, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos acompañe, que podamos tener claridad de pensamiento y podamos recibir aquello que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro cumple una función específica. Asimismo, la iglesia debe estar unida en un solo cuerpo, pero con muchos miembros, cada miembro cumpliendo su función específica. Ahora, por ejemplo, en la Biblia los pies representan la predicación del Evangelio. Bienaventurados los que predican el Evangelio de paz, dice la Escritura, los pies, bienaventurados los pies. La boca en la Biblia representa la enseñanza, dice Jesús abrió su boca y les enseñó. Así que la boca representaría la enseñanza de la palabra de Dios. Las manos representan actos de bondad y de tacto, como Jesús tocaba a la gente y los sanaba. Pero esta mañana quiero hablar específicamente de los ojos de la iglesia. Los ojos de la iglesia porque son dos ojos, pero en realidad la vista es una. Los ojos representan el don de profecía que Dios ha dado a la iglesia. Quiero ir a 1 Samuel 9:9 para comenzar, a donde se habla de los ojos de la iglesia. 1 Samuel 9 y el versículo 9, y luego vamos a leer Isaías 29 y el versículo 10. Dice allí en 1 Samuel 9:9, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿De dónde viene la palabra vidente? Tiene que ver con ¿qué? Con la vista. Es decir, el profeta se llamaba vidente, uno que ve, los ojos de la iglesia. En Isaías 29 y el versículo 10, encontramos que el pueblo de Israel cerraba sus ojos a la voluntad de Dios como la revelaban los profetas. Y por lo tanto el pueblo de Israel andaba ciego. Dice ahí en Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Noten nuevamente la idea de los ojos relacionados con el don de profecía. Dice, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Otra vez, encontramos que los ojos se relacionan con el don de profecía. Por eso en Proverbios 29:18, un texto que ni siquiera hay que buscar porque ustedes lo conocen, dice, donde no hay visión, el pueblo se disipa o se desparrama. Y la palabra visión allí es la palabra chazón en hebreo, que es la misma palabra que se usa en Daniel 7, donde se dice que Daniel vio una visión.
Es una visión profética. Donde no hay una visión profética, el pueblo se disipa. ¿Será posible que la razón por la cual la iglesia de la Odisea anda ciega es porque no hace caso al don de profecía? Sí, el don de profecía son los ojos de la iglesia y la Odisea anda ciega. Debe ser que no hace caso al don de profecía que ha sido dado a la iglesia. Ahora, en este estudio vamos a analizar un poco el don de profecía que Dios ha dado a la iglesia. Y lo vamos a hacer analizando 5 profecías de tiempo específico que menciona la Biblia. 3 de estas profecías de tiempo se mencionan en el Antiguo Testamento y se cumplen en el Antiguo Testamento. 2 de esas profecías, aunque se mencionan en el Antiguo Testamento, se cumplen en el Nuevo Testamento. Sí, son 5 profecías de tiempo. 3 de ellas se cumplen en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, aunque las 5 se mencionan en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios tiene un modus operandi cuando Él da estas profecías de tiempo. Y quiero relatarles cómo funciona este proceso cuando Dios da una profecía de tiempo. Lo primero que hace Dios es llamar a un profeta. A ese profeta Dios le da un mensaje. Vinculado con el mensaje hay una profecía de tiempo. Y el mensaje siempre tiene que ver con juicio. Y ese mensaje no es verdad presente para la generación en que vivió ese primer profeta. Nuevamente el proceso es: Dios llama a un profeta, le da un mensaje, el mensaje es un mensaje de juicio. Vinculado con el mensaje de juicio hay una profecía de tiempo y el mensaje no es verdad presente para el tiempo de ese profeta. Al final del periodo de tiempo que mencionó el primer profeta, Dios levanta a otro profeta. Ya cuando pasa la profecía de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Y a ese profeta Dios le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Es un mensaje de juicio, como Dios le dio al primer profeta. Pero ahora el mensaje llega a ser verdad presente cuando habla el segundo profeta. Y ese segundo profeta siempre, Dios a través de ese profeta sustrae o dirige a un remanente. Siempre hay la idea de un remanente cuando Dios levanta al segundo profeta. Ahora, estas profecías tienen que ver con los grandes eventos en la historia de la salvación. Cuando Dios usa este proceso, no lo usa para eventos insignificantes de la historia, los usa para los grandes hitos de la historia de la salvación. Los usa, por ejemplo, para hablar del primer profeta que se haya levantado jamás, Enoc. Lo usa para hablar del diluvio universal, un evento importantísimo. Usa este método cuando se refiere al éxodo de Israel de Egipto, un evento importantísimo. Lo usa cuando se refiere al cautiverio que iba a pasar Israel en Babilonia y cómo iba a ser librado después de un periodo de 70 años. Lo usa también para referirse a la venida del Mesías y el cierre de la gracia para la nación judía. Y lo usa para describir el inicio del gran juicio final, el juicio investigador. Es decir, este método lo usa Dios para referirse a los grandes eventos en la historia de su pueblo, en la historia de la salvación. Así que vamos a mirar estas 5 profecías de juicio, un mensaje donde Dios llama a un profeta, le da un periodo de tiempo. Y vamos a mirar estas profecías, 3 que se cumplen en el Antiguo Testamento y 2 que se cumplen en el Nuevo. Comencemos en el libro de Judas, ese librito inmediatamente antes que Apocalipsis, Judas 14 y 15.
menciona al primer profeta que hallamos en la Biblia, que se menciona explícitamente. Ahora, yo sé que Adán fue profeta. Nosotros sabemos por el Espíritu de profecía, porque Dios le mostró cómo Cristo iba a venir a morir, etc. Pero el primer profeta que se menciona explícitamente en la Biblia fue Enoc. Judas 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc. Si profetizó, fue profeta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de miles. ¿Y a qué viene el Señor según el mensaje que Dios le dio a Enoc? Para hacer juicio. El mensaje que Dios le dio a Enoc fue un mensaje de juicio. Para hacer juicio, ¿contra quiénes? Contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que el mensaje de Enoc fue dado a los impíos. 4 veces se usa la palabra: para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, está profetizando en cuanto al juicio de una sociedad impía. Ahora surge la pregunta: ¿le dio Dios entonces a este primer profeta un mensaje de juicio? Claro que le dio un mensaje de juicio. Ahora, ¿a quiénes se refería Enoc cuando habló de estos impíos? ¿A qué evento o qué tiempo se está refiriendo Enoc? En realidad, la respuesta es doble. En primer lugar, se está refiriendo a la sociedad antediluviana. ¿Era mala la sociedad antediluviana? Vamos a ver en unos momentos la descripción que da Génesis de esa sociedad. Pero sabemos que él estaba profetizando 2 eventos, porque el mismo Jesús conectó esos 2 eventos. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la maldad en los días de Noé iba a ser semejante a la maldad que iba a existir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Así que Enoc en su profecía se está refiriendo a 2 eventos: la sociedad antes del diluvio universal y la sociedad del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, la maldad de la sociedad antediluviana era precisamente lo que describió Enoc centenares de años antes. Génesis 6 y el versículo 5, también los versículos 11 al 13, nos habla de esa sociedad inicua. Génesis 6, 5 y luego los versículos 11 al 13. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense qué fuerte la forma de expresar esto el libro de Génesis. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que describió Enoc cuando habló de los impíos, y que Dios iba a venir en juicio en contra de los impíos. Como resultado de pensamientos impuros, inicuos, porque dice allí que todo designio de los pensamientos del corazón era el mal, eso se expresó en acciones malas, porque las acciones malas vienen de pensamientos malos. Por eso dice en los versículos 11 al 13, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa es la sociedad que describió Enoc. Y claro, también describe lo que va a suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús.
Así que Enoc estaba profetizando la destrucción del mundo por causa de su impiedad, pero también estaba hablando de la destrucción del mundo en la segunda venida de Jesús por causa de la maldad del mundo. Ahora, lo interesante es que aunque Dios le dio a Enoc este mensaje de juicio en cuanto a la impiedad de la sociedad antediluviana, eso no era verdad presente para los días de Enoc. Porque Enoc vivió centenares de años antes de que Dios enviara el diluvio. Dios le dio el mensaje, pero no el juicio del cual habló Enoc no se cumplió en sus días, porque él fue arrebatado al cielo. No era verdad presente para los días de Enoc, aunque él anunció que Dios iba a venir en juicio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿a dónde está la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Porque mencionamos que no solamente le dio Dios al primer profeta un mensaje de juicio, pero vinculado con el mensaje de juicio había una profecía de tiempo. ¿A dónde está la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc junto con el mensaje del juicio? Bueno, para conseguir la respuesta a esta pregunta tenemos que excavar bajo la superficie. En realidad, en el libro de Génesis, cuando se dan nombres, los nombres son importantes. Si ustedes examinan el libro de Génesis, van a encontrar que por lo menos 75 veces se subraya la importancia de un nombre. Por ejemplo, el nombre Jacob, suplantador, es cambiado a Israel, príncipe de Dios. Sara, Saraí. Es decir, hay una cantidad, Abraham. Los nombres en Génesis tienen una importancia muy significativa. Y en el caso de Enoc, hay un nombre que es muy significativo. Hay un nombre en Génesis 5 que daba la fecha exacta para la destrucción del mundo que predijo Enoc. Y ustedes dicen, ¿cuál era ese nombre que daba la fecha exacta del diluvio, del juicio que iba a caer sobre el mundo antediluviano? Se encuentra en Génesis 5 y el versículo 21. Génesis 5 y el versículo 21. Enoc tenía un hijo y ese hijo se llamaba Matusalén. Dice allí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, el nombre Matusalén es un nombre compuesto de dos palabras hebreas. La palabra mut, que significa muerte o morir, y la palabra shalach, que significa enviar o ser enviado. Es decir, el nombre de Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Qué nombre tan raro para darle un hijo? Cuando muera será enviado. Inmediatamente uno se pregunta, bueno, ¿qué significa eso? Cuando muera será enviado, ¿qué? Es la pregunta. La respuesta es muy sencilla. Cuando muera, el diluvio o el juicio del cual habló Enoc iba a ser enviado. El nombre del hijo de el de Enoc, Matusalén, era una profecía de tiempo, el nombre. Y ustedes dicen, ¿cómo podemos comprobar que Matusalén murió inmediatamente antes del diluvio? Bueno, en primer lugar quiero mencionar la tradición judía. No nos guiamos por la tradición judía, pero muchas tradiciones de los judíos que se pasaron de generación en generación son fidedignos. Los judíos creen que Matusalén murió 10 días antes del diluvio, pero no tenemos que depender de la tradición judía, porque bíblicamente podemos comprobar que Matusalén murió el año del diluvio. Cuando muera será enviado. Vamos a mirar eso. Génesis 5:25. Génesis 5 y el versículo 25. Aquí nos dice cuánto tiempo vivió Matusalén hasta el momento cuando engendró a su hijo Lamec. Dice allí en Génesis 5:25, vivió Matusalén desde que Matusalén nació. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió Lamec hasta el momento que él tuvo a su hijo? Génesis 5:28. Dice,
vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Así que desde que nació Matusalén hasta que nació Lamec, ¿pasaron cuántos años? 187. Y luego, desde que vivió Lamec hasta que nació Noé, ¿cuántos años? 182 años. ¿Y cuántos años vivió Noé hasta que vino el diluvio? Génesis 7:11 nos lo dice. El año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, lo único que tenemos que hacer es sumar 187 más 182 más 600. ¿Y cuánto nos da eso? 969. Qué interesante. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años vivió Matusalén? Génesis 5:27 nos lo dice. Dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén murió el año del diluvio, haciendo las cuentas. Cuando muera, será enviado. Imagínese la gente preguntándole a alguien que no lo conocía, le dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Cuando muera será enviado. ¿Y cuando muera será enviado qué? Pues pregúntale a Enoc. Es decir, el nombre de Matusalén era una profecía de tiempo, desde que Dios iba a venir en juicio contra la civilización antediluviana. Un mensaje que no era verdad presente para los días de Enoc, pero iba a ser verdad presente en el futuro. Ahora yo pregunto, ¿cuándo iba a concluir este periodo de la vida de Matusalén? ¿Levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje que le había dado a Enoc? Donde ahora el mensaje se aplica a esa época, claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese segundo profeta? Noé. ¿Habló Noé de que Dios iba a venir en juicio? Lo mismo que predicó Enoc. Claro que sí. Noten Hebreos 11 y el versículo 7. Hebreos 11 y el versículo 7. Noé fue el profeta al final de este periodo. Dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjate que era profeta, porque Dios le mostró cosas futuras. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vio cosas futuras que no se habían realizado todavía, y fue predicador. Predicó el mensaje de juicio, porque nos dice en 2 de Pedro 2:5, 2 de Pedro 2 y el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ese que era predicador, predicó el mensaje que había predicado Enoc. Dice, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Recuerdan la palabra que usa Judas 14 y 15 sobre los impíos? Ahora yo pregunto, ¿este mensaje de Enoc llegó a ser verdad presente cuando este periodo llegó a su fin? Claro que sí. ¿Salvó Dios a través de Noé a un remanente? Un remanente de 8 personas fueron sustraídas del mundo y salvadas a través del liderazgo del segundo profeta. Así que ese es nuestro primer ejemplo de cuando Dios da una profecía de tiempo. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo, la segunda profecía de tiempo que se cumple en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 20 y el versículo 7. Génesis 20 y el versículo 7. Antes de leerles este versículo, les doy un poquito de marco histórico. Ustedes recuerdan que Abraham llegó a la ciudad de Gerar, donde había un rey llamado Abimelech, y él tenía temor de que Abimelech lo iba a matar a él para tomar a su esposa, porque Abraham mintió 2 veces, una vez en Egipto y otra vez en Gerar. Entonces, para salvar mi cuero,
Dice, lo que voy a hacer es decirle que es mi hermana. Y era una media verdad, si era hermana, era medio hermana. Lo que no le dijo es que también era la esposa. Ahora, Abimelech, como sospechó Abraham, tomó a la esposa de Abraham. Y esa noche Dios le dio un sueño a Abimelech. Y le dijo a Abimelech lo siguiente que encontramos en Génesis 20 y el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Generalmente no pensamos de Abraham como profeta, pero explícitamente se le llama profeta. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios llamó a Abraham y Abraham era un profeta. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios le dio a Abraham un mensaje de juicio? Y vinculado con el mensaje del juicio, ¿le dio una profecía de tiempo? Absolutamente. Vamos a Génesis 15 y el versículo 13 y 14. Dios le dio a Abraham una profecía de tiempo y esa profecía tenía que ver con juicio. Génesis 15, 13 y 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Una profecía de tiempo, ¿sí o no? Y luego dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Una profecía de tiempo vinculada con una profecía de juicio. Y dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Abraham? No. Dios le dio el mensaje, era un mensaje de juicio, pero no se iba a cumplir en los días de Abraham. Se iba a cumplir mucho después. Es más, en Génesis 15:15 dice, le dice Dios a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, este juicio no tiene que ver con tu tiempo. Tú vas a dormir tranquilito. No es para tu época. Así que resumiendo, Dios llamó al profeta Abraham, le dio un mensaje de juicio, vinculado con el mensaje de juicio había una profecía de tiempo y esa profecía no era para los días de Abraham. Ahora yo pregunto, cuando estaban por terminar los 400 años, ¿levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje que le había dado a Abraham? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ese profeta se llamaba Moisés. Y el día preciso, según Éxodo, cuando el periodo del cual había hablado Dios se cumplió, el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios juzgó a Egipto el mismo día, dice el Éxodo. Ahora, surge la pregunta, ¿será que Moisés era profeta? Generalmente no pensamos de Moisés como profeta, pero noten lo que dice Oseas 12 y el versículo 13. Oseas 12 y el versículo 13 claramente identifica a Moisés como profeta. Dice allí en Oseas 12:13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Interesante. Es decir, Dios llamó a Abraham, le dio una profecía de tiempo, junto con la profecía de tiempo, un mensaje de juicio. Le dijo que esto no era verdad presente para su época. Al final Dios levanta a otro profeta que va a decir, ahora la profecía de tiempo ha llegado a su fin. Ahora Dios va a juzgar a los egipcios. Y yo pregunto, ¿Moisés sacó de Egipto a un pueblo remanente? Sacó a un remanente de Egipto. Exactamente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Otra profecía de tiempo que se cumple en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jeremías 1 y el versículo 5. No lo voy a leer ni siquiera, pero ahí dice que Dios escogió a Jeremías como profeta desde antes que naciera. Así que sabemos que Jeremías fue profeta, lo dice la Biblia.
Ahora, ¿será que Dios le dio a Jeremías un mensaje de juicio y vinculado con el mensaje le dio una profecía de tiempo? Claro que sí. Noten Jeremías 25 y el versículo 11 y 12. Jeremías 25 y el versículo 11 y el versículo 12. Aquí dice, Dios hablándole a Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones junto con Israel. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la profecía de tiempo. Versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Interesante, Dios iba a venir en juicio contra Babilonia, ¿verdad? Algunas versiones dicen visitaré al rey de Babilonia. No es una visita amistosa. Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Es decir, Dios levanta al profeta Jeremías, le da una profecía de tiempo, 70 años. Le dice, cuando concluyen los 70 años, Dios va a venir en juicio. ¿Era ese mensaje verdad presente para el tiempo de Jeremías? No, Jeremías murió mucho antes que se terminaron los 70 años. No era verdad, pero Dios no iba a cumplir esa profecía en los días de Jeremías. Y yo pregunto, cuando este periodo terminó, Dios levantó a otro profeta que hizo verdad presente el mensaje que le había dado a Jeremías. Absolutamente. Vamos a Daniel 9, 1 y 2. Daniel 9 y el versículo 1 y el versículo 2. Ahí está clarito. Esto está sucediendo en el año 536. El pueblo de Israel acaba de ser librado. El pueblo de Israel no ha sido librado todavía, pero en el 539 había caído Babilonia, había sido castigada Babilonia. Y había una profecía de tiempo que decía que iban a pasar 70 años. Los 70 años comienzan en el 605 a.C. Así que Daniel sabe en el 536, él sabe calcular, él dice, yo sé que la profecía de tiempo tiene que cumplirse. Y fíjense la profecía que estaba estudiando Daniel. Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, que es el 536, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué profecía estaba estudiando Daniel? La misma profecía que Dios le había dado a Jeremías, la profecía de los 70 años, porque Daniel sabía que ahora esa profecía se iba a cumplir y el pueblo de Dios iba a salir y que él iba a jugar una función en ese proceso. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Lo que es interesante, el hermano Juan relata esto, y es cuando Darío el Medo y su general Ciro secaron el río Éufrates y entraron a la ciudad de Babilonia. Ella dice que Daniel tuvo un encuentro con Darío y con Ciro. Y le dijo a Ciro, te estaba esperando. Y Ciro dice, ¿cómo que me has estado esperando? Dice, sí, sabes que había una profecía con tu nombre propio, más de 100 años antes que nacieras, que tú ibas a venir a hacer esto. La profecía está en Isaías, el capítulo 45 y el versículo 1. Y cuando Ciro escuchó que Dios lo había nombrado por nombre, más de 100 años antes de que naciera, de que él iba a dejar ir al pueblo de Dios, Ciro dio el decreto que se encuentra en Esdras 1, 1 al 4, declarando que el pueblo de Dios podía regresar otra vez a su tierra. Lo mismo que había dicho Jeremías 70 años antes.
¿Se fijan cuál es el proceso? ¿Llegó a ser verdad presente bajo el liderazgo de Daniel la profecía de los 70 años? Obviamente que sí. Ahora vamos a nuestro cuarto ejemplo. Es una profecía que se da del Antiguo Testamento, pero se cumple en el periodo del Nuevo Testamento. Daniel dio una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Esta profecía de las 70 semanas se centra en tres grandes eventos. Tiene otros aspectos, por ejemplo, la construcción de los muros de Jerusalén en el año 408, pero se enfoca al final de este periodo en tres grandes eventos. En primer lugar, la llegada del Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido. Es decir, la profecía habla del ungimiento del Mesías. En segundo lugar, se centra en la muerte del Mesías. A la mitad de la semana, el Mesías sería cortado y la ofrenda y el sacrificio cesaría. Es decir, se enfoca en el ungimiento, se enfoca en la muerte a la mitad de la última semana y se enfoca también en el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía, que sabemos que sucedió con el apedreamiento de Esteban por causa del pueblo rechazar a Cristo Jesús. Ahora vamos a leer esa profecía, una porción de ella en Daniel 9, 24 y 25. Daniel 9, 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Esa palabra sellar se traduce ahí mismo en Daniel para terminar, para concluir visión y profecía. Y eso tiene que ver con el apedreamiento de Esteban. No voy a entrar en eso ahora porque no disponemos del tiempo, pero tiene que ver. La última visión que se le dio al pueblo de Israel fue la visión que tuvo Esteban cuando vio el cielo abierto y el Hijo del Hombre en el cielo. La última visión, ahí terminó la visión y la profecía. Y luego dice, ungir el santo de los santos. Y luego dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y luego dice, la última semana, a la mitad, el Mesías sería cortado. Esa es la profecía. Ahora yo pregunto, ¿esa profecía era para los días de Daniel? ¿La profecía de las 70 semanas se cumplió en los días de Daniel? No, era una profecía para el futuro. No era una profecía para esa época específicamente. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, cuando se iban a cumplir estos 3 eventos, ¿levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje de las 70 semanas? Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ese profeta se llamaba Juan el Bautista. Hace verdad presente este mensaje que Dios le dio a Daniel. ¿Quién fue el que bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Y ese fue el ungimiento de Jesús, ¿sí o no? El ungimiento, la Biblia dice que lo ungió con el Espíritu Santo en Hechos del capítulo 10. Es decir, Juan el Bautista ahora cumple la profecía en cuanto al ungimiento del Mesías. Pero ¿saben lo interesante? También introdujo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que iba a pasar a la mitad de la última semana. El Cordero iba a morir. Y Juan el Bautista también predijo el juicio que iba a caer sobre la nación judía por rechazar al Mesías. Fíjense Mateo 3, 9 y 10, y vamos a leer también el versículo 12. Mateo 3, 9 y 10, compara al pueblo de Israel con un árbol. Con un árbol. Dice allí en Mateo 3 y el versículo 9, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Es decir, no se piensen en gran cosa porque son judíos. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y la hermana Guaya Clara en el Deseado de todas las gentes, página 82,
que cuando él dijo esas palabras, que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras, no estaba mostrando piedras literales, sino que estaba apuntando a los gentiles que habían venido, los soldados que habían venido al bautismo de Juan. Porque los judíos le tenían ciertos nombres a los gentiles, le decían puercos, le decían piedras, porque tiene un corazón de piedra, insensible, según concebían ellos. Les decían perros a los gentiles, imagínense. Así que Juan el Bautista dice, no se crean gran cosa porque son hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham de estos gentiles que están aquí. Y luego Juan dice lo siguiente. Por tanto, todo árbol, perdón, un poquito antes, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Un mensaje de juicio, ¿sí o no? Ahora, ¿a qué se refirió Juan cuando dijo que todo árbol que no produzca fruto será cortado y echado en el fuego? En el ministerio de Jesús surge de nuevo ese árbol 2 veces. Surge en una parábola que él dio en Lucas 13, 1 al 9. No vamos a estudiar toda la parábola porque ese es un tema completo que tengo sobre esta parábola de Jesús. Pero es un árbol, un árbol que por mucho tiempo no ha producido ni un solo higo. Es una higuera. Por 2 años y medio no ha producido fruto. Ahora, es interesante notar que cuando no ha producido fruto, el dueño del árbol dice, cortemos ese árbol. ¿Para qué va a ocupar la tierra? Pero el que cuida el árbol dice, no, esperemos 1 año más. Y si en este año produce fruto, bien. Si no produce fruto, entonces lo cortamos. Ahora, si ustedes miran la cronología, van a encontrar que cuando esa parábola fue dada, le faltaba 1 año de ministerio al Señor Jesucristo. Es decir, el que cuidaba el Padre era el que decía, cortémoslo porque no ha producido fruto. Pero Jesús dice, déjalo un año más, que es el último año del ministerio de Cristo. Y Él dice, yo lo voy a regar, yo lo voy a abonar, yo lo voy a cuidar. Entonces, si produce fruto, bien. Si no produce fruto, entonces lo cortamos. 1 año después de eso, Jesús a la distancia ve una higuera y le dice a sus discípulos, vamos a buscar fruto en la higuera. Qué interesante, Juan habla del árbol, si produce fruto bien, si no lo cortamos. Y luego entonces, más adelante en el ministerio de Jesús, el dueño del árbol dice, cortémoslo, no ha producido fruto. No, dejémoslo 1 año más. Y al final de ese año, ahora, el Señor Jesucristo dice, vamos a buscar fruto en la higuera. ¿Y qué pasaba con esa higuera? Esa higuera no tenía fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó de raíz. Y se pasaron el próximo día y se había secado de raíz. ¿Qué representaba esa higuera? La nación judía. Lo dice explícitamente Elena White y también la Sagrada Escritura, porque Israel era representado por una higuera. Así que fíjense, Juan el Bautista está prediciendo que hay un árbol que no va a producir fruto y que va a ser cortado. El último evento de la profecía de las 70 semanas. Los 3 eventos de la profecía de las 70 semanas, cuando concluye la profecía, los profetiza Juan, el profeta que hace verdad presente la profecía de las 70 semanas. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. ¿Están entendiendo el proceso? Interesante proceso, ¿verdad? Vamos a nuestra última profecía de tiempo. Hay una profecía más larga en el libro de Daniel. La profecía de los 2300 días. Comienza al mismo tiempo que las 70 semanas, en el año 457 antes de Cristo. Y esa profecía dice en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Una profecía de tiempo, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario tiene que ver con el día de expiación. Y el día de expiación era el día de ¿qué? De juicio en Israel. Cuando se separaban a los fieles de los infieles, los que afligían sus almas de los que no afligían sus almas. Es decir, el mensaje de Daniel 8:14 es un mensaje que en 2300 días iba a comenzar el juicio. Era un mensaje de juicio, con una profecía de tiempo. Ahora, ¿era este mensaje para los días de Daniel? No. En Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, una profecía para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el versículo 9 de Daniel 12 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto no es para tu época. Y en el versículo 13 dice: y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Es decir, esto no se aplica a ti. Yo te la doy, cuando llegue al final del periodo, ahí se va a cumplir, pero no se va a cumplir en tu tiempo. Entonces yo pregunto, ¿será que hacia el final de este periodo de tiempo, Dios iba a levantar un movimiento y luego a un profeta para hacer verdad presente el mensaje que Dios le dio a Daniel de los 2300 días? Pues Dios tiene un proceso cuando da profecías de tiempo. Y es que al final del periodo Dios levanta a un profeta para hablar de lo mismo que habló el primer profeta. Así que al final de los 2300 días debemos esperar un movimiento y un profeta que predique este tema específicamente. Y así fue. Que poco antes de 1844, Dios levantó un movimiento intercontinental e interdenominacional. Y el versículo central de su predicación era: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y junto con eso predicaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Predicaron el versículo preciso que Dios le había dado a Daniel sobre el inicio de la profecía de los 2300 días, el inicio del juicio en 1844. ¿Por qué estaban predicando ese mensaje? Había mucho que predicar en la Biblia, pero estaban predicando ese mensaje específicamente. Estaban haciendo verdad presente. Ahora, sabemos que los mileritas comprendieron mal el evento que iba a suceder en 1844. Y los que no quieren mucho la teología adventista, los enemigos de la iglesia adventista, usan esto para sacarle en cara a los adventistas de que cómo podemos ser el pueblo remanente de Dios si nosotros iniciamos con un chasco, con una interpretación errada de las profecías. Dice: ¿cómo pueden ustedes profesar ser el remanente de Dios cuando ustedes comenzaron con un chasco? Y mi respuesta siempre ha sido: ¿cómo puede la iglesia cristiana ser la iglesia verdadera si también comenzó con un chasco? Entonces enseguida dicen: ¿cómo es que comenzó la iglesia cristiana con un chasco? Le digo: mire, ¿ustedes recuerdan la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén? ¿Recuerdan? La entrada triunfal. Estaban proclamando que Cristo era ¿qué? Rey. Estaba montado en un asno. Los reyes de Israel montaban en asnos. Y la gente estaba cantando: Hosana al rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo creía que era un rey. ¿Era un rey? Sí, pero no la clase de rey que ellos estaban esperando. No iba a fundar el reino que la gente estaba esperando que iba a fundar. Ellos creían, entendieron mal el evento. Estaban bien con el tiempo, sabían que había llegado el tiempo por la profecía de las 70 semanas, pero entendieron mal el evento. Bueno, después, muchos estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Así que
Si nosotros decimos que la iglesia adventista no puede ser la iglesia remanente porque comenzó con un chasco, entonces tenemos que decir que la iglesia cristiana también se originó con un chasco, porque comprendieron mal el evento que se iba a realizar, aunque estaban correctos en cuanto al tiempo. Ahora, lo que pasó fue, después de este evento, el Señor Jesucristo le explicó las profecías a los apóstoles, y entonces dijo: mire que estábamos bien con el tiempo, pero estábamos equivocados en el evento, y entonces explicaron lo que realmente Jesús había hecho, que no era un rey del rey de gloria, del reino de gloria, sino que era un rey del reino de la gracia. Era un rey sufriente antes de ser un rey triunfante. Así que Dios, inmediatamente después del chasco, levantó un profeta para explicar lo que había sucedido con el chasco, para afinar lo que habían comprendido mal los mileritas. Esa profeta se llama Elena G. de White. Y lo interesante, hermanos y hermanas, es que si ustedes miran las primeras visiones de la hermana White, que se encuentran en primeros escritos, todo su énfasis era explicar lo que sucedió en 1844. Todas sus visiones, sus primeras visiones que se encuentran en primeros escritos, tenían el propósito de explicar el chasco y lo que Jesús había ido al lugar santísimo para desempeñar. Toditas esas visiones. La de la puerta abierta, la de los 3 escalones que llevan a una plataforma, la de la visión del trono donde se mueve el Padre y luego después se mueve el Hijo. Todas sus primeras visiones tenían como propósito explicar la profecía de los 2300 días. Ahora, la hermana White podría haber hablado de muchas cosas. ¿Por qué habló de ese tema específico? ¿Por qué Dios le dio a Elena White y le dijo: mira, háblame de este tema de los 2300 días y lo que iba a suceder? Porque ella fue el profeta que hizo verdad presente lo que había hablado Daniel tanto tiempo antes. Ahora, hay un detalle interesante y vamos a terminar con esto. Y es que alrededor del año 1844, de unos 20 años antes y después, se levantaron un montón de movimientos. Durante ese tiempo se levantó la iglesia Ciencia Cristiana y tenía su profeta, se llamaba Mary Baker Eddy, era una secta como espiritista. Durante ese tiempo se levantó el mormonismo con su profeta José Smith. Durante ese tiempo se levantó lo que se conoce como la teosofía o la nueva era con su profetisa Elena Blavatsky. Durante ese tiempo se estableció la secta de los Bahá'í con su fundador Abdul Baha. Durante ese tiempo se levantó el espiritismo, las hermanas Fox, ¿recuerdan? 1848. Durante ese tiempo se levantó el pentecostalismo con su profetisa Margarita MacDonald. Durante ese periodo se levantaron los testigos de Jehová con su fundador Charles Russell. Durante ese tiempo se estableció el evolucionismo, Charles Darwin. Durante ese tiempo se levantó el marxismo. Es la época de Carlos Marx y Friedrich Engels. Y solamente le estoy mencionando algunos movimientos que se levantaron alrededor de ese tiempo. ¿Por qué se levantaron todos estos movimientos alrededor de ese tiempo? Porque Satanás sabía que el verdadero movimiento se iba a levantar. Y él dice: voy a levantar un montón de otros movimientos para confundir las mentes de la gente. Podemos saber que el movimiento adventista es el movimiento genuino en medio de todos estos otros movimientos. Muy sencillo. Es el único movimiento que habló de los 2300 días. Es el único movimiento que habló de lo que había hablado el profeta inicial, hasta 2300 días, y el santuario será purificado.
Así que podemos confiar por este método que Dios usó, de que Dios levantó el don de profecía en la iglesia adventista exactamente cuando la profecía decía que se iba a levantar. Podemos confiar en lo que dice el Espíritu de profecía, porque la hermana White hace verdad presente lo que mencionó Daniel muchísimo tiempo antes. El problema que nosotros tenemos a veces es que no aprovechamos este precioso don que Dios ha dado a la iglesia. Es un tesoro, mis hermanos y hermanas. El Espíritu de profecía es un tesoro. Y ahí está, esperando que lo hallemos. Está en los libros. Ayer fui a la librería, ya no son rojos. Son así amarillos con un borde azul. Pero no importa el color. Tienen un mensaje, pero poderoso para la iglesia, que la iglesia necesita para preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Debemos nosotros estar estudiando, debemos asimilar, debemos leer, practicar los principios. Tiene que ver con todas las esferas de la vida. Algunos teólogos en la iglesia piensan que la hermana White no era teóloga. Y se la podemos usar para beneficio devocional, pero no para beneficio teológico. Inclusive un día me decía en una reunión que tuve en Washington de la Comisión de la Ordenación de la Mujer, a la cual yo pertenecí, me dice, lo que pasa es que tú usas los escritos de la hermana White, pero la hermana White no fue teóloga. Y yo lo miré y le dije, entonces tú estás diciendo que el Espíritu Santo no es teólogo. Porque si ella fue inspirada por el Espíritu Santo, y dice, no, ella no fue teóloga, entonces está diciendo que el Espíritu Santo no fue teólogo, o no es teólogo. Hermanos y hermanas, hay muchos libros que son inspiradores, pero los escritos de ella son inspirados, que es muy distinto. Podemos confiar en ellos, y mientras más estudio el Espíritu de profecía, más me maravillo de la precisión que tiene los escritos de la hermana White con la Sagrada Escritura, cuando tenemos cuidado en nuestro estudio. Porque mucha gente se burla del Espíritu de profecía y dice, ¿dónde dice esto en la Biblia? Pues yo le digo, búscalo. Porque si lo buscas, lo vas a encontrar. Porque lo que ella dice en sus escritos se encuentra en la Biblia también. Pero no siempre aparece en la superficie. A veces hay que buscarlo con esmero y con cuidado. Así que aprovechemos este precioso don que Dios le ha dado a la iglesia. Quitémosle el polvo a los libros. Les cuento una historia para terminar. Una vez en Venezuela visité un campo y el anciano de la iglesia me invitó a comer a su casa después del culto. Fui a su casa y con gran orgullo me dijo, pastor, quiero que venga aquí a mi oficina, aquí en la casa. Y me llevó a la oficina y me mostró allí en un librero todos los libros rojos del Espíritu de profecía. Me dice, pastor, los tengo toditos. El problema es que todos estaban todavía cubiertos con papel celofán. Y le digo yo, hermano, pero mire, los libros están cubiertos con papel celofán. ¿Por qué? Dice, porque si le quito el celofán, se me dañan. Y claro, yo le dije, hermano, los libros del Espíritu de profecía no son para exhibirlos. Quítele el celofán. No importa que se pongan viejos, que se le caigan las páginas, pero estúdienlos. Para eso son. ¿Cuántos de nosotros tenemos los libros y tienen el papel celofán, por así decirlo? Quitémosles, hermanos y hermanas, el celofán. Abrámoslos, leámoslos. Y por la gracia de Dios practiquémoslos. Y la iglesia será mucho mejor. La iglesia estará encauzada correctamente si nosotros hacemos eso. Oremos. Padre, te damos gracias porque has levantado el don de profecía en el pueblo remanente. No decimos eso con arrogancia, pero es la verdad. Ayúdenos, Señor, a respetar este don,
a amar este don, este regalo que tú nos has concedido. Ayúdanos, Señor, no solo a admirarlo y a respetarlo, sino a leerlo y a practicarlo y a hacerlo parte de nuestra propia fibra de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido pasar este tiempo en esta mañana. Te ruego que no sea solamente una presentación académica, sino que haga impacto en nuestro ser. Gracias, Padre, por escucharnos y por acompañarnos durante este día y volvernos a traer esta noche para la reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.